Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día. Si nos estás escuchando temprano en la mañana o en la tarde, este es el día que ha hecho el Señor y nos alegraremos en Él y nos regocijaremos en su presencia. Así que quien te saluda es el pastor Isaac Ruiz, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal del barrio Bajuras de Isabela, y estamos aquí en un nuevo episodio de tu programa de interpretación bíblica, El Texto Sin Pretexto, un programa donde analizamos los pasajes de las palabras del Señor y las preguntas que cada oyente nos hace desde su contexto. Y como todos los viernes, me acompaña nuestra hermana Dalvan Nieves. Dalvan, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén, bien, bendiciones. Bendiciones a cada uno de nuestros hermanos, amigos que se encuentran y los que se van a conectar, ¿verdad? Durante el proceso y también entrarán en otro momento. Bendiciones, buenos días a todos. Amén, así que saludamos también a cada uno de los amigos, hermanos que se van conectando tanto a la aplicación de Triunfo, a través también de las redes de Facebook, de Triunfo 96.9, ¿verdad? Y a través de las aplicaciones de Android, de iPhone, todos los medios, ¿verdad? De Triunfo, porque Triunfo te hace bien, amén. Así que estamos aquí para seguir compartiendo las riquezas que tiene la palabra del Señor, y en este día vamos a estar dándole cierre final a algo que hemos comenzado de los dichos de Jesús, pero específicamente todo lo que tiene que ver con las riquezas, todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con la avaricia, y pues vamos a tocar hoy varios versos donde Jesús le hace un cierre final a este asunto del afán por las riquezas o por las cosas materiales. Así que vamos a ir viendo, ¿verdad? Y cayendo en materia, como dicen por ahí. Sí, hoy vamos a estar hablando de Mateo 6, de los versículos del 25 al 34, amén. Donde pues el Señor nos habla de que todo es por fe y que debemos confiar en Él, lo que hemos estado hablando a todos estos últimos viernes. Así que vamos a dar lectura al versículo 25 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ok, muy bien. Estos pasajes, ¿verdad?, que vamos a estar considerando en el día de hoy, Jesús comienza a trabajar lo que es el afán desmedido por las situaciones materiales. Pero Jesús específicamente se concentra no en las cosas que pueden ser triviales en la vida, sino las cosas que son necesarias para el ser humano. Así que por esa razón Jesús comienza esta parte diciendo que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ¿verdad? Cosas indispensables para la vida, o en este caso por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y esto es importante porque más adelante hay un pasaje que típicamente se ha utilizado para decir que busques el reino y todas las demás cosas, pero eso no es lo que dice el texto. Vamos a ver a qué cosas, o sea, este verso es importante, por eso es que cuando analizamos el texto tenemos que hacerlo en su contexto. Amén. Jesús está hablando específicamente de qué, de comida, de bebida y de vestimenta, de esas tres cosas que son necesarias para el individuo, para la persona. De esas cosas Jesús dice,
no se afane. Exacto. Así que Amén. vamos a seguir viendo el 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús ahora toma de ejemplo las aves, ¿verdad? Toma las aves en general, pero para una persona judía, con mentalidad judía, al incluir las aves, tiene que incluir también las aves de rapiña, que son inmundas. Entonces Jesús lo que hace es decir, mira, nosotros somos corona de la creación según la Biblia, pero entonces el Padre de la creación, nuestro Dios, se encarga aún de las aves. Las aves no trabajan, no siembran, no recogen en graneros, así que no importa si sea un pajarito o si sea una ave de rapiña que es declarada inmunda por el judaísmo, pues sabes que aún esas aves inmundas el Padre tiene cuidado de ellas. Así que por eso es que la pregunta que hace en el 26 es que ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Si somos corona de la creación, como dice el Génesis, somos ese centro de la creación, pues tenemos que entender que si Dios tiene cuidado aún de esas aves, va a tener cuidado de nosotros. Amén. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ok, ahora lo que Jesús hace en ese verso es demostrar cuán inútil es el afanarse, ¿verdad? Yo tengo un dicho que el que se preocupa no se ocupa. Sí, porque cuando usted se preocupa, usted está tratando de ocuparse antes de, ¿verdad? Porque eso es lo que significa preocuparse, Sí, preocuparse, ¿verdad? Pues usted se ocupa de algo que no ha sucedido, Exacto. ¿verdad? Pues en ese sentido Jesús dice, mira, por más que tú te afanes, no puedes ni siquiera añadirle, mire, ni un milímetro, ¿verdad? A la estatura. Por más que nos preocupemos por unas cosas, Jesús nos está enseñando en este verso lo que es descansar en Él, lo que es descansar en el Señor, lo que es confiar. Mire, hay personas que a veces pierden el sueño porque están tratando de analizar en la noche cómo van a resolver los problemas. Y créame que desvelarse no trae nada bueno, sino al contrario, tras que deteriora su salud, ¿verdad? Por un lado, pues mire, que si patas de gallina, como dicen por ahí, que se arruga, que si preocupaciones, pues mire, no. Los que confiamos en el Señor hemos aprendido a descansar en Él. Amén. Nosotros hacemos lo posible, pero Dios es el que es especialista en imposible. Y hacerlo mejor. Eso es amén. Amén. Ok, seguimos con el 28. Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana, se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Muy bien, ahora Jesús toma un ejemplo de la flora. El primero fue de la fauna, ¿verdad? Que fueron las aves. Ahora Jesús trae a consideración lo que son los lirios. Amén. Hermosos. Ok, para ubicarnos en contexto, en los tiempos de Jesús existían dos tipos de lirios, ¿verdad? Esto lo llegamos a tocar, creo que fue en el primer programa por ahí, pero como queremos, ¿verdad?, hacer análisis del verso completo, pues mira, habían unos lirios que nacían en la ciudad de Galilea, pero estos nacían en verano, ¿ok? Había otro tipo de lirios que nacía en invierno, en la época de invierno, y nacían en la ciudad de Perea, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de estos lirios? Pues los lirios de Galilea eran de colores. Los lirios que nacían en invierno, en Perea, pues estos eran color dorados. Entonces, en esa época caía nieve en ese lugar, y cuando nacían los lirios, pues aquello parecía un valle de oro, imagínense, una alfombra de oro. Para analizar qué lirio Jesús está hablando, pues
el texto nos menciona a Salomón. Exacto. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, la Biblia no nos da detalles de cómo vestía Salomón, pero sí nos da detalles de cómo vestían los siervos de Salomón. La Biblia dice que los siervos de Salomón vestían de lino fino decorado con oro. O sea que si los siervos, los esclavos, tenían un poco de, como dicen los muchachos en nuestro argot, bling bling, ¿verdad? Tenían brillo. Si los siervos tenían brillo, ¿verdad? Tenían oro en sus vestimentas, pues ¿cómo usted cree que vestiría el rey? Amén. O sea que el rey no iba a vestir peor que su siervo, sino todo lo contrario. Así que podemos concluir, aunque la Biblia no lo dice, que las vestimentas de Salomón, pues obviamente había que taparse de tanto brillo, sí, ¿verdad? Eso era una identificación de su grandeza, de la riqueza también del pueblo. Eso es así, así Vestimenta que, de rey. pues entonces, si nos vamos por ese detalle, pues podemos entonces ubicar que los lirios a los que Jesús se refiere no son los lirios que nacen en Galilea, que eran de colores, sino los lirios que nacen en Perea, que son color dorados. Ahora, fíjese que el texto también menciona que si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana no es, porque luego es echada al horno, ¿cómo no nos dará a nosotros lo que necesitamos, verdad? Y luego cierra diciendo, hombres de poca fe. Ok, cuando caían las nevadas, pues la gente que veía frente a sus patios, esas alfombras, como decir, alfombras de oro, ¿verdad? O alfombras de lirios dorados, pues en vez de ir al campo a cortar leña, pues ellos tomaban estas flores. ¿Por qué? Porque estas flores tenían un aceite en su interior que era combustible. Entonces, pues, ¿qué era más factible? Pues en vez de yo irme a cortar leña, pues espérate, yo tengo las flores tan lindas, pero ya que ellas son flamables, tienen un aceite natural, pues las arrancaban y las echaban al horno. Así que por más lindas que fueran los lirios, pues la gente de aquel entonces las utilizaba para mantener la fogata en tiempos de invierno. Así que Jesús toma esa situación del momento y dice, pues mira, si Dios viste la hierba para que sea luego echada de esa manera al horno, ¿cómo a nosotros no nos dará la vestimenta que necesitamos, verdad? Así que, y de esa manera, Jesús pues va dándole cierre a lo que es parte de su discurso con relación a las riquezas. Así que nos queda ahora los versículos 31 al 34. Amén. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Muy bien. Así que Jesús, una vez habiendo dado los ejemplos por medio de las aves, por medio de los lirios, pues le dice entonces al creyente, no te afanes entonces pensando en qué vas a comer y en qué vas a beber. Claro, hay que hacer la salvedad que los tiempos en los cuales Jesús ministró no es como hoy en día. Hoy en día, pues nosotros vamos a un supermercado. Exacto. Y compramos para la semana, para las 2 semanas, hay quienes compran para el mes, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden comprar para el mes porque se dañan, pero compramos en cantidades grandes. En los tiempos de Jesús, una persona pobre tenía que buscar cada día, ¿verdad? Su alimento tenía que salir, y Jesús a esa persona que día a día tenía que buscar su alimento, Jesús le dice, mira, no te afanes pensando en qué vas a comer o qué vas a beber en el día de mañana o cómo vamos a vestir. Pues los gentiles o las gentes que no son temerosos de Dios son los que se preocupan de esas cosas, y Jesús entonces enseña que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Y entonces hace la famosa promesa que ha sido sacada de contexto, y es que le dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas?
lo que Jesús dijo en el versículo 25, que no nos preocupemos por qué habremos de comer, qué beberemos o qué habremos de vestir. Esas son las tres cosas necesarias para la vida, necesarias para el sostén, a las que Jesús dice, mire, de eso, ocúpense del Señor y Él proveerá, ¿verdad? Él hará la provisión necesaria. Es parte de lo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro. El pan cotidiano, dánoslo hoy, ¿verdad? Y es lo importante del creyente, que pueda poner su confianza en el Señor, sabiendo que Él ha de hacer la provisión necesaria. Amén. ¿Verdad? Aquí este texto no aplica para que usted diga, pues no, como yo quiero un Maserati, un Lamborghini, un Ferrari, pues yo voy a buscar el reino para que Dios me dé los carritos que yo tengo antojo. Exacto. No está hablando de eso. Esos son, no, Manuel quería un Lamborghini, pero pues, no, está hablando de las cosas necesarias Amén. Para la vida. Por eso es que Santiago dice que a veces nosotros pedimos, pero pedimos mal. Y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos para nuestro antojo, deleite. Para nuestros caprichos, exacto. Nuestro deleite. Y tenemos que, como creyentes en el Señor, saber que es necesario, que es indispensable y que es simplemente, ¿verdad? Un antojo, ¿verdad? Que no abona, que no es exacto. Necesario para la vida. Así que, y Jesús nos invita como último, diciendo, pues miren, no se afanen por el día de mañana, cada día trae su propio afán. O sea, breguemos con el presente. Amén. ¿Verdad? Hay un dicho por ahí que dice que no debemos de cruzar el puente antes de llegar al río. Y eso lo que significa es que nosotros no podemos tratar de resolver situaciones que todavía no han llegado. A veces tenemos personas que se enferman emocionalmente porque están peleando con fantasmas. Sí. O sea, eso va en aumento. Así. Sí, los porcientos de depresión, hasta de suicidio, están súper elevados, aún entre cristianos. Lamentablemente. ¿Verdad? Por la misma situación de estar queriendo resolver lo que no podemos. Mire, nosotros resolvemos hasta donde podemos. De lo demás se encarga el Señor. Exacto, y eso Jesús lo dijo, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero confiad, amén, confiad porque Él venció al mundo y si Él venció, nosotros también venceremos, porque amén. En Cristo somos más que vencedores. Claro, así eso no significa que le vamos a dejar todo al Señor, ¿verdad? Claro. Porque a veces decimos, Padre, si tú me resuelves, no, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que servir, tenemos que ser de bendición, tenemos que levantarnos todos los días, trabajar, hacer nuestro proceso. Eso es así. Ahora, de lo que, como acabamos de discutir, de lo que haga falta, de lo que tú necesites, a veces, ¿verdad?, surgen situaciones en nuestra vida, pues usted, mire, confíe en el Señor, que el Señor va a proveer, independientemente de lo que sea. Ahora, nosotros tenemos que aprender a depositar nuestra fe en Él. Eso es así, así que usted haga lo posible y Dios hace lo imposible. Amén. Eso es amén. Bien, pues vamos ahora para las preguntas. Tenemos hoy 4 preguntitas por ahí. Vamos a ver cómo... Creo que esta pregunta que viene por ahí viene desde Oklahoma. De Oklahoma, amén. Así sí, y está muy interesante. Es sobre el versículo 17 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 20. ¿Verdad? La persona pide que le expliquen por qué dice... no me toque, ¿verdad? Porque Jesús dice en ese momento, no me toque, porque aún no he subido a mi Padre. Quiere decir esto que el Señor subió primero al Padre para después manifestarse a los discípulos donde después se dejó tocar. Ok, vamos a ver, ¿verdad? Ese es el pasaje donde María Magdalena, ¿verdad?, se aferra al Señor. Vamos a explicar primero lo del no me toques. Ajá. Y luego vamos a establecer ahí 2 posiciones con relación al punto de no he subido a mi Padre, a qué se refiere. Así que vamos a compartir sobre eso. Pues mira, inclusive creo que esto en algún momento nuestro amigo y compañero y profesor amén. José Torraca lo tocó en una clase, así que le enviamos saludos. Amén, bendiciones, profesor. De verdad que está allá en Bayamón, Puerto Rico, así que le saludamos en esta hora. Pues mira,
Para poder entender esto, voy a apelar a varias traducciones de la Biblia que nos van a ayudar a comprender. Mire, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, utiliza, en vez de decir no me toques, utiliza la expresión no me detengas, ¿ok? Si vamos a la traducción de la New American Standard Bible en inglés, utiliza la expresión deja de aferrarte a mí, ¿ok? Y la Nueva Traducción Viviente utiliza la expresión no te aferres a mí. O sea, que nuestra Reina Valera del 60 dice no me toques, pero cuando miramos estas traducciones y vamos al texto griego, pues la forma en que está en el texto griego, que es un imperativo en tiempo presente, estas traducciones encajan mejor con la forma griega que lo que dice Reina Valera del 60. Así que no es no me toques porque no me puedes tocar. Acuérdese que María, como una fiel creyente, se lanzó a los pies de Jesús. Y ella está aferrándose a él. O sea, ella lo está apretando y no lo está dejando básicamente moverse. Obviamente, Jesús lo que está diciéndole a ella es que no, déjame caminar, dame no te aferres a mí, no me detengas. Es una forma de decir, no me detengas, no te aferres a mí. ¿Por qué? Y ahí vamos a explicar la otra parte. Hay quienes dicen, ¿verdad? Y en esto no quiero ser dogmático, lo voy a dejar abierto porque hay, ¿verdad?, dos tipos de interpretación en este punto. Hay quienes dicen, eruditos, que cuando Jesús dice yo no he subido a mi Padre, es que Jesús tenía que subir para luego presentarse a los discípulos. Esa es una postura. La otra postura dice que no es que Jesús va a subir al Padre en ese momento, sino que ya está muy cerca la ascensión. Y Jesús tiene que presentarse frente a sus discípulos, así que le dice, pues mira, en otras palabras, no te aferres porque tú tienes que ir a darle el anuncio a los discípulos y ya está, ¿verdad? Todo va a suceder pronto y pronto me tengo que ir. O sea que existen dos posiciones. Quienes enseñan que Jesús subió y luego bajó para presentarse a los discípulos, y quienes enseñan que Jesús a lo que se refiere es que ya pronto iba a hacer su ascensión y que por esa razón le dice, mira, no nos podemos quedar aquí todo el día dialogando, es necesario que tú le avises a los discípulos porque pronto tengo que subir, pronto tengo que ascender, ¿verdad? Y lo dejamos ahí, si, ¿verdad? Invitamos a las personas que escudriñen, ¿verdad? Que busquen un poquito más, ¿verdad? Y obviamente pues esas son las dos posiciones que por lo menos los eruditos sostienen con relación a este punto. Que dan explicación. Amén. Pues vamos entonces a la número 2. Pues mira, vamos a dar un preámbulo porque esta pregunta número 2 es un poquito amplia. Así que quiero invitar primero a los amigos y a los hermanos que si ustedes tienen preguntas, nos las envíen a nuestro correo electrónico, que es en su contexto 96.9 @gmail.com. Esa es la dirección donde usted nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas. La pregunta, cuando regresemos de la pausa, es una pregunta que tiene que ver con el profeta Ezequiel, ¿verdad? Y ese tiempo que Ezequiel tuvo donde fue enmudecido, donde Dios le dijo, no vas a hablar a menos que yo te dé la orden. Así que vamos a contestar esa pregunta cuando regresemos en breve, pero avísale a tu amigo, a tu primo, a tu vecino, a todo el mundo, y déjale saber que el texto sin pretexto ya ha comenzado. Y estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto Sin Pretexto, tu programa de interpretación bíblica donde analizamos los pasajes de la palabra del Señor desde su contexto. Y que te saluda, si estás entrando en esta hora, es el pastor Isa Ruiz, que junto a nuestra hermana Dalvan Nieve estamos viernes tras viernes en nuestra programación. Y vamos rapidito antes de seguir con las preguntas. Queremos saludar a algunas personas. Por ahí está mi amada esposa que está conectada fielmente, la hermana Betsalí Vadillo y mi suegra, así que me están fiscalizando, así que están ahí pendientes a ver cómo se da todo. Pero tenemos otras personas que fielmente semana tras semana están conectados a través de las redes.
Sí, muchas bendiciones a nuestra hermana y amiga Silvia Lewis, que fielmente está con nosotros cada Muy viernes. bien. También tenemos a Miriam Negrón, a la hermana Bali Mayra Peyot, estudiante de nuestro pastor Isaac, allá en Aguadilla. También a Betsalí, esa es tu esposa, a Mari Rosado, Gabriel Iníxida, amén. También saludos a Sandra Ayala y a Idelisa Pérez, que es la directora del Centro Noreste, MISPA Noreste, así que bendiciones. Y también al pastor Guillermo Encarnación. Muy bien, y también está creo que Miriam por ahí. Y Miriam Negrón de Aguada, desde Aguada, Puerto Rico. Muchas bendiciones y gracias por acompañarnos. Muy bien, así que pues siga, ¿verdad? Por ahí compartiendo este enlace, los que están a través del Facebook, los que están en la radio, ¿verdad? Avísele a su hermano, a su amigo que sintonice Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Vamos a la segunda pregunta, Dalvan. Ok, como se indicó, pues, sobre el profeta Ezequiel. Y dice, ¿cómo se explica la singular mudez de este profeta de Dios cuando no fue el único que el pueblo no quiso escuchar? ¿Cuánto tiempo duró su silencio? ¿Y cómo encajan en ese periodo los diferentes actos proféticos que Dios le ordenó realizar públicamente? Muy bien, y esta pregunta proviene de una de las compañeras del curso de Profetas mayores amén, de nuestro compañero y hermano pastor profesor José Borges, así amén. Que le saludamos, que también siempre semana tras semana está ahí conectado, así que pues mire, el profeta Ezequiel recibe en este capítulo específicamente donde se registra que se le ordenó a permanecer mudo, tres restricciones, ¿verdad? En primer lugar, se le ordenó que se encerrara en su casa. Eso fue lo primero que se le ordenó. La segunda restricción está relacionada estrechamente con la primera, pues el profeta debía ser atado con cuerdas para asegurar su reclusión y que no pudiera andar entre el pueblo. O sea, que en vez de estar entre el pueblo moviéndose, tenía que estar atado con cuerdas en ese lugar. La tercera restricción que se le da es que sería incapaz de hablar. En base al mismo texto de Ezequiel, Ezequiel estuvo un total de 7 años y 6 meses sin hablar. ¿Ok? Wow. Así que si soy yo, infarto. Así que, y yo creo que muchos que son como yo, que somos medios parlanchines, no pudiéramos aguantar tal presión. Así que Ezequiel estaría mudo en lo que llamamos un sentido social. O sea, él no le hablaría al pueblo, tampoco con su familia, hasta que Dios le diera la orden. O sea, que iba a permanecer mudo, pero cuando él hablara es porque tenía palabra de Jehová. Así que de tanto en tanto, cada vez que Dios le daba la orden, es que él hablaba. Así que la voz del profeta Ezequiel se iba a escuchar solamente cuando hubiera palabra de parte de Jehová. ¿Ok? Ahora, al considerar el significado combinado, ¿verdad?, de todas estas restricciones impuestas al profeta, debemos pensar en el modo que el profeta funcionaba como señal para el pueblo. Y quiero hacer una aclaración. La gente piensa que Ezequiel fue el único profeta que Dios le hizo hacer este tipo de acciones. Cuando usted mira a los demás profetas también hicieron este tipo, leía un autor que decía pantomima, como si fuera una especie de pantomima, pero lo que sucede en Ezequiel es que en Ezequiel es muy seguidito, o sea, los profetas, Isaías, Jeremías y otros profetas, Dios les ordenó hacer ciertos tipos de actos proféticos, pero no fue tan seguido como en el caso de Ezequiel. En el caso de Ezequiel tenemos que entender
que, ejemplo, Isaías, pues Isaías está entre los reyes, en el palacio, moviéndose. Jeremías, Dios lo manda en algún momento donde está el alfarero. Y cada profeta estuvo en un contexto distinto. En el caso de Ezequiel, él está entre los cautivos, como una especie de pequeña colonia de los cautivos en Babilonia, en una pequeña cabaña. Allí está el profeta, un contexto totalmente distinto, y eso puede explicar el por qué Dios utilizó este tipo de forma de transmitir el mensaje a través de estas dramatizaciones. Ahora, la relación con ser atado, yaciendo sobre uno de sus lados para llevar el pecado de Judá y después en el otro lado para llevar el pecado de Israel, esto representaría que el confinamiento al que Israel estaría sometido por el asedio que iban a estar recibiendo, resultado de su pecado, ¿verdad? Eso es lo que va representando ese acto. Ahora, el silencio de Ezequiel, la mudez de Ezequiel, ¿verdad? Tenía que solamente transmitir palabra de Jehová cuando Dios le diera la orden. Lo que implicaba es que de la misma manera como el profeta vio afectada su relación con su familia, porque ahora no les puede hablar, ¿ok? De la misma manera, Dios no le está hablando al pueblo, ¿ok? Dios no está dando mensaje alguno, ¿ok? Y ese es el mensaje que se está enviando a través de esta acción. Pero también hay que entender que una de las funciones del profeta es que el profeta tenía que reprender a la nación, tenía que ser ese intermediario entre Dios y la nación. Por eso es que primero está atado, porque no puede moverse entre el pueblo, ¿ok? Y esa labor profética de llamar al arrepentimiento, de llamar a la conciencia del pueblo, pues esa función no la está haciendo solamente cuando Dios hablaba, ¿ok? Inclusive se usa una expresión en el texto hebreo para Ezequiel, y es la expresión Ish Moquía, ¿verdad? Ish Moquía significa hombre de litigio. Este término lo que presupone es que Ezequiel, ¿verdad? Era como una especie de árbitro o mediador, pero en este caso, por su mudez, no va a poder ejercer esa función de mediador entre Dios y el pueblo. No hay contacto, exacto. Así que, y eso es básicamente lo que representa, y todos los actos proféticos, ¿verdad? Todas las dramatizaciones que Dios lo llevó a hacer en medio de esos 7 años y 6 meses, pues implicaría entonces que Dios está en silencio. Solo cuando era necesario, Dios daba el mensaje, y como estuvimos mencionando la vez pasada que se tocó una pregunta de Ezequiel, todos esos actos, todos esos dramas que él realizaba, el pueblo los estaba entendiendo porque representaban lo que iban a sufrir, ¿verdad? Lo que iban a experimentar cuando el juicio de Dios cayera sobre la nación. Así que Ezequiel es un libro excelente, maravilloso, ¿verdad? Así que invitamos si usted no ha leído Ezequiel con calma y detalle, pues le invitamos a que se dé un paseo de lectura, ¿verdad? A través del libro de Ezequiel. Muy bien. Tenemos una tercera pregunta. Ok. ¿Qué es la cláusula filioque? Ok, la cláusula filioque, voy a tratar de ser lo más claro en el lenguaje, ya que esto pues viene de las discusiones teológicas de los primeros concilios, ¿verdad? Esta pregunta inclusive la hace una estudiante de la Universidad Pentecostal Mixpa, así que entiendo que está sumergida en esas clases ahí. Amén. Le están trabajando con esos temas. Pues mire, voy a citar el diccionario teológico de Andrade. Este diccionario teológico define la cláusula filioque como una expresión que traducida del latín significa y en el hijo, ¿ok?
Este término o esta cláusula se encuentra en las antiguas versiones bíblicas en latín y en el credo niceno que vino, ¿verdad?, como resultado del concilio de Nicea. Sirve para especificar que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Y amén. Tal vez el que me está escuchando dice, ¿y qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, lo que sucede es que, acuérdese, los primeros siglos del cristianismo, y hago una recomendación, si a usted le interesa conocer un poco sobre todo lo que se debatió en los primeros siglos de la era cristiana, pues le recomiendo una obra del autor Justo González, Historia del Pensamiento Cristiano. Le va a ayudar a entender, porque mire, nosotros después de 2000 años de tradición cristiana podemos decir, pues sí, Jesús es Dios, etcétera, pero los primeros cristianos, ¿cómo verbalizaban y cómo razonaban todo esto? Amén. ¿Cómo decir que un hijo nacido de una virgen es Dios encarnado? La Trinidad, el Espíritu Santo. O sea, esto no es tan sencillo. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes que el tema de la Trinidad no es una doctrina matemática. No es tan sencillo como que 2 más 2 es 4, no. Es una doctrina que la creemos por la fe. Amén. Está revelada en la Escritura, pero no es tan sencilla de procesar. Entonces, ahora quiero apelar a lo que dice el diccionario de historia de la iglesia del autor Michael Higgins, que define filioque como la doble procesión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en los concilios se estableció que Jesús fue engendrado por el Padre, pero que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y eso para sostener la relación que existe entre las tres personas de la divinidad. Amén. Así que es ahí donde se utiliza el término filioque. Entonces, fíjese que si vamos un poquito a la historia del pensamiento cristiano, pues mire, la iglesia occidental, la iglesia que estaba en el lado occidental del Imperio Romano, allá en las Europas, adoptó la cláusula filioque, ese término filioque, como la postura oficial, tal y como se articula en el concilio o en el credo de Nicea, en el credo de Calcedonia, que es otro concilio que se dio, y en el tercer concilio de Toledo, que se llevó a cabo en el 589 después de Cristo, con una interpolación del credo niceno, ¿ok? Sin embargo, la iglesia de Oriente, que era la iglesia que estaba en Constantinopla, en el lado de Asia, toda esa área, pues esa iglesia en ese momento histórico, por motivos eclesiásticos y teológicos, se opuso a que dicha cláusula apareciera, ¿verdad?, como parte de la doctrina. Luego de eso se dieron las famosas divisiones, surge la iglesia griega ortodoxa, la iglesia entonces romana, católica, romana apostólica, y ya para eso del 1014, ¿verdad?, damos un brinco casi de varios años después, el Papa Benedicto VIII reforzó la decisión del tercer concilio de Toledo con relación al término filioque, ¿ok? Y luego, en el 1215, en el cuarto concilio de Letrán, ¿ok?, convocado por el Papa Inocencio III. Yo sé que es un revolú de nombres hoy, pero pero es importante, es importante. Tenemos que apelar, ¿verdad? Tenemos que apelar a la historia. Pues ahí es donde se convirtió como credo oficial de la iglesia la cláusula filioque, para explicar la procedencia del Espíritu Santo como que proviene del Padre y del Hijo. Amén. Luego, en la Reforma Protestante, que estamos en el mes de octubre, amén, ¿verdad?, donde sí, celebramos 31. El 31, no es el día ni de los muertos, ni de los fantasmas, ni de las brujas, es el día de la Reforma Protestante. Amén. Así que, pues mire, en la Reforma Protestante se afirmó la cláusula filioque, tanto en las posiciones doctrinales de la Reforma, por medio de sermones, tratados y confesiones. Y dentro de las confesiones que se hicieron, hubieron 2 confesiones protestantes de suma importancia, donde se afirma que una es la confesión francesa galicana,
de 1559 y la Confesión belga de 1561. Así que obviamente he dado un resumen del resumen del resumen, pero si usted desea indagar un poquito más sobre todos estos asuntos y cómo todos estos concilios debatieron, etcétera, volvemos a hacer la recomendación de la obra de Justo González, Historia del Pensamiento Cristiano. Ahí usted puede profundizar un poquito más. Así que creo que el tiempo nos da para la última pregunta, sí, Daloban, ¿verdad que sí? Vamos allá rapidito. Ok, es sobre Génesis 2.9. Dice, Génesis 2.9 dice que Dios creó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y luego, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 22, Dios dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Según el versículo 22, el ser humano no era eterno. ¿Cuál es la diferencia entre ser eterno y ser inmortal? Muy bien, esa es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ser eterno o ser inmortal? Bueno, vamos a ir explicando. Voy a usar, ¿verdad? Y cito al diccionario teológico de Francisco La Cueva, que nos ayuda un poquito a comprender sobre estos términos. Fíjense que La Cueva menciona que eternidad. ¿Qué es eternidad? Eternidad es la duración perpetua de un ser sin principio ni fin, ¿verdad? Ni sucesión. Amén. ¿Ok? Conforme a la clásica definición de Boecio, ¿verdad? Él menciona ahí, es la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Así que, entonces él menciona que en este caso los seres creados, como los ángeles, ¿verdad? O seres que son espirituales, o en el caso del alma humana, pues no son eternos. ¿Por qué? Porque el ser humano es un término que se puede utilizar, es sempiterno, porque tiene principio, pero no tiene fin, ¿verdad? O es perpetuo, es otro término que se puede acuñar. Así que cuando hablamos de eternidad, solo Dios es eterno. Pero entonces ahora vamos a hablar de lo que es entonces la inmortalidad, porque a veces hemos confundido y hemos escuchado personas que dicen el ser humano es inmortal. Vamos a ver cómo se define inmortalidad y qué dice la Biblia de la inmortalidad. Amén. ¿Okay? Inmortalidad es, también lo dice el doctor La Cueva, dice es esencial, la inmortalidad esencial es lo que compete a un ser por su propia esencia, lo cual subsiste por sí misma. Así que la conclusión a la que lleva La Cueva es que solo Dios es inmortal en este sentido. O sea, porque un ser inmortal es un ser que se sostiene a sí mismo. Okay. Así que los seres humanos no somos inmortales, ¿verdad? Porque no nos podemos sostener a nosotros mismos. Nosotros dependemos, ¿verdad? Tenemos una dependencia de. Ahora, ¿qué dice la Biblia con relación a la inmortalidad? Si vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, mire lo que dice. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, en este caso, Pablo está dando un reconocimiento, una adoración al único que tiene inmortalidad. Y ese único que tiene inmortalidad se llama Dios. Ahora, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida
y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que según este pasaje, la inmortalidad es un beneficio que se le va a otorgar a los creyentes. O sea, exacto. las almas son perpetuas, sean justos o injustos, pero la inmortalidad es un estado de vida que solo lo posee Dios. Exacto. Ese estado de vida es el estado que vamos a nosotros a recibir cuando suene la trompeta o venga el arrebatamiento de la iglesia, pues ese estilo de vida que tendremos juntamente con el Señor, eso es inmortalidad. O sea, recibiremos inmortalidad. Y las almas que están en el lugar de castigo, pero de manera perpetua, ¿son inmortales? No, no son inmortales, son perpetuas. Ajá. ¿Por qué? Porque están desconectados, alejados de Dios. La inmortalidad se vincula directamente Exacto. con Dios, ¿ok? Y vamos a ver ahora lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice, y vamos a leer hasta los versículos 8. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, escuche bien, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Amén. O sea que la inmortalidad, vuelve a mencionar Pablo, que es un premio que se le otorga a los que permanecen fieles. Amén. A los que buscan al Señor. Así que vida eterna a los que buscan honra, gloria e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así que contestando la pregunta que nos llegó, pues los seres humanos no somos ni eternos ni inmortales, somos perpetuos, nuestras almas, ¿verdad? Porque este cuerpo físico pues fallece, pero nuestra alma, como los ángeles, que son seres espirituales, pues son perpetuos porque fuimos creados. Recibiremos inmortalidad si perseveramos, amén, si nos mantenemos fieles al Señor y llegamos a ese día glorioso, ¿verdad? En el que el Señor nos reciba en ese tribunal de Cristo y nos dé los galardones. Así que tenemos esa esperanza de llegar a ese día maravilloso. Así que hoy logramos cumplir la cuota. Amén. Claro. Así que, pero volvemos a invitar a cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos a que nos envíen sus preguntas. Estamos, deseosos de que lleguen esas preguntitas al correo electrónico para trabajarlas con responsabilidad, con excelencia y viernes tras viernes poder entregar, ¿verdad? Todo lo que analizamos, ¿verdad? Buscamos en la palabra del Señor con el fin de edificar al cuerpo de Cristo. Queremos rapidito en los minutos finales, se han conectado por ahí algunos hermanos adicionales. Saludamos a Geraldo González, a Leslie de allá de Bajuras, Leslie Cruz, que nos está viendo, Helios Contreras, que también nos está viendo por ahí, ¿verdad? Y si hay algún otro que nos se ha conectado recientemente, le enviamos un saludo afectuoso. Y mire, ahí está la dirección de correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com. Envíenos su pregunta y su duda. Y acuérdese que, mire, todas las preguntas aquí son bienvenidas. Así amén, que, Daluán, algunas últimas palabras amén, para nuestros hermanos. Amén, muchas bendiciones. También saludos al hermano Luis Mario Jiménez, que estuvo, ¿verdad?, como hablándonos ayer, enviándonos un saludito, así que bendiciones, queda saludado en el nombre del Señor. Y nada, vamos entonces, como digo siempre, buen fin de semana, esperando, ¿verdad?, que estemos conectados a nuestro Señor en este fin de semana para que lleguemos a esa eternidad y esa inmortalidad. Amén. Muy bien.
que eso es un tema que poco se habla, pero es muy importante. Así que eternos e inmortales, pero en los brazos de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que muchas bendiciones, que tengan un buen fin de semana. Saludos a los muchachos en la universidad. Nos vemos ya mismito, y a la iglesia de Aguas Buenas Pueblo. Muchos saludos a mi pastor, reverendo Jorge Antonio López Natal, a su esposa Elizabeth, mucho cariño, muchos abrazos, y a cada uno de ustedes nos estaremos viendo entonces el próximo viernes con la ayuda del Señor. Así que estamos contentos de haber podido compartir con ustedes un episodio más de tu programa El Texto Sin Pretexto, y será hasta la próxima ocasión, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.